Bueno, el segundo caso de las aplicaciones de la ley de Ampere, tenemos una lámina infinita con corriente. Tenemos nuestro plano Z, Y y X, y tenemos una lámina en el plano XY. Esta lámina pues se extiende por todo el plano porque es una lámina infinita, y sobre esa lámina pasa una corriente. Dijimos, bueno, ya habíamos dicho en las clases anteriores que esa corriente está simbolizada por una K, y así como la estoy dibujando, es una K que tiene componente K sub Y y tiene dirección en A sub Y. Bueno, lo que debemos hacer es igual, debemos proponer dentro de esta lámina una trayectoria lineal cerrada que encierre la mayor cantidad de líneas de corriente de esta lámina infinita. Entonces, igual que en la ley de Gauss, la geometría de la trayectoria que pongamos debe tratar de reproducir la geometría de la distribución de corriente. Como es una lámina y necesitamos hacer una trayectoria, lo que más se parece a eso es un rectángulo, ¿no? Y como necesitamos encerrar estas líneas de corriente, pues podemos poner ese rectángulo como de forma perpendicular a la lámina, ¿no? Así. Ese rectángulo pues tiene un lado A, un lado B, tiene un vértice 1, 2, 3 y 4, y si vemos por la regla de la mano derecha, hacemos que nuestro pulgar tenga este sentido, ¿sí? Este sentido, que es el sentido de la corriente. Nuestros dedos, los demás dedos de nuestra mano derecha nos van a decir que el sentido de la circulación del campo magnético por esta trayectoria amperiana que hemos puesto tiene este sentido por cada trayectoria. Tiene este sentido por cada trayectoria. Lo que sigue ahora es, bueno, esto nos obliga, como es una trayectoria que está por tramos, nos obliga a hacer el análisis dividiéndolo en secciones. A esto le ponemos trayectoria amperiana. Es nuestra trayectoria amperiana. Bueno, lo que sabemos ya es que la integral de línea del campo magnético por el dl va a ser igual a nuestra corriente encerrada, ¿sí? ¿Y qué corriente estamos encerrando? Estamos encerrando, es la corriente que encerramos con esta trayectoria amperiana que establecimos, ¿sí? Entonces la que estamos encerrando es la componente K sub Y en A sub Y, la componente K sub Y que va en A sub Y, pero estamos encerrando en las líneas de esa corriente, pero multiplicadas por este ancho, por el ancho del rectángulo que establecimos. Entonces la corriente que estamos encerrando queda K sub Y por B, que es la distancia del ancho de este rectángulo que establecimos acá. Esto pues también queda fácil de decir que tenemos también un campo dividido por tramos. Vamos a tener un H0 en A sub X para todas las z mayores de 0, y un H0 en A sub Y, y un menos A sub H0 en menos H0 en A sub X para todas las z menores de 0. ¿Esto qué quiere decir? Que hay aquí vemos en la gráfica, en esta trayectoria, que para todas las z que son mayores de 0,
vamos a tener un h que va a ir en esta dirección, ¿no? Todas las z mayores de 0 vamos a tener un flujo de campo magnético que va en esta dirección a su x, ¿sí? A ver, la voy a pintar de verde para que se diferencie. Y va en esta dirección de a sub x. Y cuando la z es menor, o sea, cuando la z, estamos analizando z para este lado, menos z, lo que empieza a actuar es las líneas de campo magnético, pero hacia este lado, porque la trayectoria que recorren, bueno, la dirección que tiene en este tramo de la trayectoria es hacia el otro sentido, entonces por eso queda en menos h0, y h0 pues es el valor, ¿no?, que tiene el campo en esta distancia sobre el eje z. Como vemos, también está acá lo que contribuye en estas trayectorias que están perpendiculares al plano, ¿no?, las que tienen la distancia a. Pero si vemos en este tramo, aquí lo voy a poner, a ver, de que voy a ponerlo azul. Si vemos en este tramo y en este otro tramo, no estamos encerrando ninguna línea de corriente, porque digamos que solo estamos encerrando líneas de corriente en estas que están acá a lo ancho, porque las líneas traspasan a más distancia que recorremos en B, en esta trayectoria en B, son más líneas de corriente que van a pasar por esa B. Pero aquí, por más que aumentemos el A, pues no va a pasar ninguna línea de corriente por esa trayectoria de A. Entonces esas componentes se van a hacer cero. Entonces aquí abajo, de todas formas, vamos a tener esto, vamos a tenerlas en cuenta. Decimos que la integral de h, aquí digamos la integral total, ¿no?, de h por el dl va a ser igual a la integral, a la sumatoria de la integral del recorrido de 1 hasta 2 más el recorrido de 2 hasta 3 más la integral del recorrido de 3 a 4 más la integral del recorrido de 4 hasta 1 por el h0 por el dl. Entonces, si vemos, cuando hacemos el recorrido de 1 que hasta 2, esa integral se nos va, a ver aquí, vamos a tener la distancia, ¿no?, desde 1 hasta 2 va a ser, de 1 hasta 2 vamos a bajar a, o sea, sería una distancia menos a, pero estaría multiplicada por un 0, porque ahí el campo magnético valdría 0, porque no estamos encerrando ninguna línea de corriente que produzca ese campo, valdría 0. Ahora más la integral de 2 hasta 3. De 2 a 3 estamos recorriendo un B positivo por la magnitud de H0, luego vamos de 3 a 4, estamos recorriendo una distancia positiva de A, pero multiplicada por un H que vale 0, porque no estamos encerrando ninguna línea de corriente ahí. Finalmente, de 4 a 1 estamos recorriendo una distancia negativa de B, y como estamos haciendo un recorrido negativo de B, también estamos encerrando de forma negativa. Ya vimos que no, perdón, aquí me equivoqué. En la integral que va de 2 a 3, de 2 a 3 estamos teniendo el eje en cuenta el eje negativo de las z. Ya dijimos que aquí vale menos
menos B, menos H0, menos H0, ¿sí? Menos H0. Y en esta estamos haciendo el recorrido y en la que va de 4 a 1 estamos haciendo el recorrido de 4 a 1, que con un B positivo y con las zetas positivas, que quiere decir que aquí el B es positivo, no, el B es negativo y el H0 es positivo. Entonces al final esto nos va a quedar igual, que este con este se cancelan y estos dos se van a sumar, ¿sí? Entonces tenemos que la integral cerrada de h por el dl va a ser igual a 2 veces h0 por b. ¿Sí? Esto, pues está este negativo, está el negativo y esto es igual a la corriente que estamos encerrando, que dijimos que era aquí arriba K sub y por B. K sub y por B. Entonces B con B se cancelan y vamos a tener que el H0 es igual a menos K sub y sobre 2. Menos K sub y sobre 2. Pero, ¿y en qué dirección? ¿En qué dirección esto que nos queda al final? En A sub X. En A sub X, pero ya dijimos que H0. Ya dijimos que esto viene aquí, para este se tiene que cumplir esta condición. Quiere decir que A sub 0 vale K sub y medios en A sub X para todas las z mayores de 0 y menos K sub y medios en A sub X para todas las z menores de 0. Es porque se debe de cumplir esta condición, porque aquí sí hay en esta trayectoria, cuando estamos de 4 a 1 con el eje z positivo, esto hay un sentido, el campo tiene un sentido, y cuando estamos en el eje z negativo, el campo tiene otro sentido sobre esta trayectoria amperiana que tuvimos en cuenta, que nosotros dibujamos, que establecimos. Bueno, este es el valor, que los dos posibles valores que puede tener el campo magnético. Este caso de las láminas infinitas de corriente con ley de Ampere es un caso meramente teórico. Digamos que pues no vamos a resolver ningún ejercicio de esto, pero es un tema interesante de ver.